Llegamos entonces al tercero, penúltimo capítulo de esta serie sobre la historia del Museo del Prado. Hoy vamos a examinar tal vez el episodio más complicado de analizar, no solamente en la historia del Museo del Prado, no solamente en la historia de Madrid, en la historia de España y en la historia de Europa. Ese gran conflicto entre 1936 y 1939 que fue la Guerra Civil Española. Episodio que dejó millones de muertos y que aún todavía las heridas no han sido totalmente sanadas. Aprovechemos la oportunidad para explicar brevemente qué fue el conflicto de la Guerra Civil, por qué llegamos a ese conflicto entre 1936 y 1939 que va a generar una gran hecatombe en el Museo del Prado, que es finalmente lo que nos interesa en esta pequeña miniserie. Habíamos tenido un siglo XIX bastante turbulento y habíamos dejado nuestra sesión anterior con un Alfonso XIII que se estaba estrenando como rey de España y que se estrena el día que nace, porque su padre, Alfonso XII, ha muerto y su madre está embarazada. Y cuando nace el rey Alfonso XIII, ya es rey de España. Entonces Alfonso XIII nace en unas situaciones muy difíciles porque durante todo el siglo XIX los crecimientos de las fuerzas militares habían sido muy importantes. Teníamos el fenómeno que se conocía como el fenómeno de los espadones y los pronunciamientos militares. Habíamos tenido unas guerras civiles importantes, las que se llamaban las guerras carlistas, en los que no estaban de acuerdo con que Isabel II hubiera sido reina de España y querían que hubiera sido el hermano del rey Fernando VII que hubiera ocupado el trono a la muerte de él. Y eso generó unas guerras civiles importantes que hace que los militares tengan una relevancia importante dentro del estamento político español. Y adicionalmente vamos a tener los conflictos por preservar las colonias que aún quedaban. La mayor parte del imperio español se había perdido a inicios del siglo XIX en las guerras de la independencia. Y todo el continente latinoamericano se había quedado independiente, salvo Cuba y en el otro extremo del mundo, Filipinas. Ya habíamos tenido unas guerras de independencia entre 1868 y 1870, que se va a conocer como la Gran Guerra de Cuba, que va a generar un importante incremento de las fuerzas militares. Es decir, aquí, pese a que mantenemos una democracia bajo la monarquía, están muy niveladas y muy reguladas por las fuerzas militares. Y esas fuerzas militares tienen un importante decir en los acontecimientos políticos del país. La palabra pronunciamiento militar se vuelve muy importante. Era una especie de golpe de Estado, sin ser un golpe de Estado. Era simplemente un pronunciamiento. Nosotros los militares no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo. Y esto había iniciado desde 1820, en los años 20, con el famoso pronunciamiento de Riego, y que se va a extender durante todo el siglo XIX en diferentes pronunciamientos. Los militares no están de acuerdo con lo que los partidos políticos están haciendo y si no lo resuelven, lo vamos a resolver nosotros por nuestro medio. Y eso hace que el estamento militar tenga una relevancia importante que se va a ver a lo largo del siglo XX, como lo vamos a ver en los próximos minutos. Vamos a llegar a finales del siglo XIX al evento que va a ser el que va a cerrar ese siglo XIX, que es lo que se conoce como el desastre del 98. España había sido un gran imperio y a principios del 19 empieza a perderlo y a finales del 19 se consolida la pérdida de ese imperio en lo que los españoles llaman el desastre del 98, que arranca en La Habana con el hundimiento del barco Maine de las fuerzas americanas, que inicia una guerra en Cuba que va a generar la liberación, la independencia de Cuba, la independencia de España de Cuba y que genera, por lo tanto, el fin del imperio español. Se va a perder también Filipinas, se va a perder porque España tiene que vender lo que posee en el Pacífico, se lo va a tener que vender al imperio alemán simplemente porque no tiene capacidad de defenderlo. Pero el rey Alfonso XIII no está dispuesto a decirle a los españoles que el imperio español ha terminado. Alfonso XIII, que será conocido a partir de ese momento como el africano, Alfonso XIII, el africano, entonces toma la decisión de que quiere ir tras África. Y para ir al África necesariamente tiene que ir con fuerzas militares. Vamos a seguir teniendo un incremento de unas fuerzas militares. Y las conquistas se van a hacer en esa zona del norte del África, donde se va a establecer esa presencia española a partir de ese momento. Para Alfonso XIII,
Ese rey africano, ese rey político, no quiere dejar que España deje de ser un imperio. Y hay una añoranza del pueblo español y entramos en un estado crítico de mentalidad, un estado crítico de depresión mental entre los españoles en lo que se conoció como ese desastre del 98. Pero miremos que en el mundo lo que está sucediendo es que estamos a puertas de una primera guerra mundial. Estamos en los años iniciando una guerra mundial y saliendo también de esa guerra mundial, donde las fuerzas se van a ser importantes alrededor de las fuerzas de derecha y las fuerzas de izquierda. España es neutral en esa primera guerra mundial y al ser neutral tiene un gran desarrollo de su industria y la industria principalmente se desarrolla es en Cataluña. Barcelona es la ciudad industrial por excelencia en ese momento en España. Y esa ciudad industrial empieza a agruparse sindicalmente y empieza bajo el anarcosindicalismo y empieza una serie de fuerzas que todos empiezan a identificar con Moscú, con el comunismo, con los rojos. Y eso genera unas prevenciones entre los militares. Los militares están ocupados en ese momento defendiendo lo que tienen en África recién conquistado. Y es el desastre del Anual, esa batalla que se va a dar en esa zona del África, en el Anual, en 1921, lo que deprime nuevamente a los españoles y dice otra vez estamos perdiendo la batalla de ser un imperio. Los militares son muy cuestionados, pero la clase política tampoco es capaz de reunirse a su alrededor y generales y los partidos liberales y conservadores no logran interpretar la voluntad del pueblo. Y el desorden es tal que tenemos presidentes del gobierno, lo que se llamaba en ese momento presidentes del Consejo de Ministros asesinado. Cánovas del Castillo es asesinado en 1897. Canalejas es asesinado en 1912. Y a eso le seguimos con el asesinato en 1921 del presidente del Consejo de Ministros, el presidente de España, el presidente del gobierno de España, Eduardo Dato, quien es asesinado en una calle madrileña en 1921. Los militares entienden que no pueden seguir en este desorden. Sienten que la ciudad de Barcelona está tomada por el comunismo, que los militares quedaron desprestigiados por el desastre de Anual y el informe Picasso que revela que los militares se portaron mal, que fueron errores militares. Y sienten que hay un desprestigio militar importante en España y tienen que recuperarse. Y luego, por lo tanto, van a dar un golpe de Estado. Golpe de Estado que van a dar no al rey, sino al gobierno. Al rey lo van a mantener. De hecho, el general Miguel Primo de Rivera, que viene de comandar unas fuerzas en África, que entiende la decepción que hay alrededor del ejército, es quien da ese golpe militar con el permiso, con la reverencia que le da el rey Alfonso XIII. Es decir, vamos a tener gobernando aquí un jefe de Estado, el rey Alfonso XIII, y un jefe de gobierno, un militar que se ha tomado el gobierno a la fuerza en un golpe de Estado que da en 1923. Recordemos que hemos salido de una primera guerra mundial, que en 1923 tenemos en el continente europeo unas fuerzas de izquierda representadas por lo que es en ese momento el comunismo y unas fuerzas de derecha representadas por lo que es el fascismo de Italia y el fascismo de Alemania. Y durante todos estos años empiezan a consolidarse unas vocaciones republicanas. Hay una serie de personas en España que quieren que la monarquía se acabe y que se dé inicio a una república, tal como había sucedido años antes en Francia. Y por eso empiezan a generarse unos movimientos republicanos. Y en las elecciones que se van a presentar el 12 de abril de 1931 van a ganar esos republicanos. Y el rey entiende clarísimamente que pese a que las elecciones no era un referendo alrededor de la monarquía, sino unas elecciones municipales, el rey decide 2 días después, el 14 de abril de 1931, dimitir. El rey abdica, el rey dice me voy. Entiendo el sentimiento republicano, entiendo que alrededor de mi nombre no existe un consenso, luego por lo tanto lo mejor es que yo me retire. Y se retira, se va al exilio y en ese momento se proclama la Segunda República Española. Con muy poco optimismo por parte de los españoles. Habían tenido ya en España una primera república hacia 1870 que había sido un desastre y había durado alrededor de 15 meses, no más de eso. Luego, por lo tanto, el optimismo que existía alrededor de eso no era muy claro.
Los partidos políticos son los partidos políticos que vienen heredados de todo el siglo XIX y de inicios del XX, liberales y conservadores, izquierdas y derechas. Y esos partidos políticos naturalmente reciben el influjo de lo que está sucediendo en ese momento en Europa, alrededor de lo que ha quedado legado de la Primera Guerra Mundial. En 1933, esa Segunda República Española va a las elecciones y lo que sucede es exactamente lo contrario a lo que había sucedido en 1931. Esas elecciones del 33, que son las primeras elecciones en España en que pueden votar las mujeres, es donde gana la derecha. Dicen algunos que porque las mujeres eran más adoctrinadas por la iglesia y mucho más tendientes a ser de derecha. El hecho es que la CEDA, la Confederación de Fuerzas de Derecha, gana esas elecciones en 1933. Y lo que hace los siguientes años es que la izquierda, así como la derecha se había reagrupado para las elecciones del 33, la izquierda empieza a reagruparse y unirse alrededor de un solo partido, el Frente Popular, que se va a presentar a las elecciones de 1936, con la clara advertencia de los estamentos militares de que si la izquierda ganaba, se tomarían el poder. La izquierda gana las elecciones de 1936 y en ese momento lo que vamos a tener es un Manuel Azaña como presidente de la República, elegido como presidente de la República en 1936, y vamos a tenerlo enfrentado a unas fuerzas militares importantes. Importantes porque habían crecido, como vimos a lo largo del siglo XIX, por las guerras carlistas, por las guerras civiles en España, por los conflictos internacionales, por el tema del sindicalismo y las represiones que se habían dado en Barcelona, 20.000 factores diferentes, pero especialmente la colonización en África. Y esa colonización en África había generado un ejército importante que tenía unos comandantes muy importantes en España en ese momento. El general Emilio Mola, el general José Sanjurjo y el general Francisco Franco. Estos tres hombres, especialmente Mola y Sanjurjo inicialmente, son los que van a tener la iniciativa y van a tener que producir lo que se conoció como la rebelión, la sedición militar. Y esa rebelión militar, finalmente, por la muerte de Mola en 1937 y la de Sanjurjo en 1936, recién iniciado el conflicto civil, van a dejar solo esto en cabeza de un solo militar, el general Francisco Franco, que poco más adelante será el generalísimo. Es entonces tenemos una España dividido, esas dos Españas de que nos hablaban tanto y que nos siguen hablando en España hoy en día. Esas dos Españas, una España republicana, roja, que quería la república, y una España sublevada, nacionalista, militarista, quizás monárquica también, que está dividido el país. Madrid está en la zona de los republicanos y naturalmente en una guerra civil hay que entrar a tomarse la capital. No nos sirve quedarnos con la provincia. Aquí, como ven ustedes, los nacionalistas sublevados tenían el norte del África, Cádiz, Sevilla, Córdoba y el norte, es decir, hacia arriba de Extremadura, Castilla, León, la zona de La Rioja, pero no tenían ni Barcelona, ni Valencia, ni Madrid, que eran las ciudades más importantes de España. Madrid es naturalmente el objeto del ataque y el Partido Comunista especialmente tiene una gran participación en la defensa de la ciudad con su famoso no pasarán, no pasarán. Aquí será enterrado el fascismo y los militares que vienen desde el sur empiezan a atacar y empiezan a ver en qué momento se toman Madrid. Hace una gran escala en Toledo para tomarse esa famosa toma del Alcázar de Toledo, pero empiezan a bombardear Madrid. Bombardear a Madrid. Noten ustedes como en este mapa, y tal vez he debido señalarlo un poco más claro, muestran un círculo azul el Museo del Prado y un poco más arriba del Museo del Prado, a mano derecha, una zona libre completamente de cualquier punto rojo de ataque. Era el barrio de Salamanca, el barrio de donde estaba arriba del Parque del Retiro, donde se decían que estaban los amigos monárquicos. Ahí no iban a bombardearlo. Esa zona no va a sufrir bombardeos. Pero la ciudad de Madrid empieza a sufrir unos bombardeos importantes y viene el cuestionamiento sobre hasta qué punto debemos atacar el arte de una ciudad. El cuestionamiento se da y la defensa se da. Aquí vamos a tener, por ejemplo, la protección a las Cibeles. Las Cibeles, la hermosísima estatua en el centro de la ciudad de Madrid, es protegida mediante unas grandes construcciones a su alrededor para evitarle un desastre que afortunadamente nunca sucedió.
Y lo que voy a narrar en los próximos minutos lo he tomado básicamente de un gran libro que quiero recomendar para quienes quieran profundizar en este tema. Éxodo y exilio del arte, de Arturo Colorado Castellari, gran profesor, quien ha hecho en este maravilloso libro una recopilación de lo que voy a narrar en los siguientes minutos. Cómo fue empacado el Museo del Prado y cómo fue llevado a otros destinos para evitar que tuviera unos desenlaces fatales estas grandes obras de arte. Es que lo que estaba sucediendo era muy grave, porque lo que habíamos quedado era que teníamos unas fuerzas nacionalistas, que algunos decían que eran fascistas, que recibían el apoyo de Alemania y de Italia, y unas fuerzas, por otro lado, republicanas, que los identificaban con los comunistas, que los identificaban con los rojos, pero especialmente los identificaban como anticlericales, que estaban en contra de lo que promovía la iglesia. Luego, por lo tanto, la participación de la iglesia era de alguna manera un poco antirrepublicana y más bien tendiente a beneficiar a las fuerzas nacionalistas. Los ataques de las fuerzas republicanas no se dejaron ver fácilmente en temas de la iglesia. Las iglesias en España fueron atacadas, hasta que finalmente hubo un consenso alrededor: no podemos destruir nuestro arte. Entendamos que independientemente de dónde está ubicado cualquier obra de arte, una obra de arte es una obra de arte, y por insignificante que parezca, puede tener un valor incalculable, como dicen estos afiches que fueron colocados en toda España para preservar y para asegurarse por parte de la República que el patrimonio nacional no se fuera a deteriorar. Finalmente, las amenazas sobre Madrid son bastante grandes, y en noviembre de 1936 el gobierno de Azaña se ve obligado a salir de la ciudad de Madrid, a trasladar la capital de España a Valencia. Valencia estaba ubicado en una zona donde se permitía de alguna manera unos movimientos más claros, donde no estaba todavía una mayor presencia de los ejércitos sublevados. Y el presidente de la República Española, Manuel Azaña, lo tiene perfectamente claro en ese momento. Aquí el Prado es más importante que la república y la monarquía, porque en el futuro podrá haber más repúblicas y monarquías en España, pero estas obras son insustituibles. Podemos tener más repúblicas, podemos tener más monarquías, Museo del Prado no volveremos a tener. Y Azaña se dedica durante los siguientes meses a ver cómo preserva el Museo del Prado, porque ya estábamos empezando a ver ataques sobre obras de arte en la ciudad de Madrid. En la Biblioteca Nacional, relativamente a una distancia muy cercana al Museo del Prado, fue atacada con bombas. La estatua de Lope de Vega en la Biblioteca Nacional, sobre el Paseo de la Castellana actualmente, fue bombardeada y su cabeza, la estatua fue decapitada. Y también tuvimos unos bombardeos en el Museo del Prado que ya se estaba empezando a preparar y que había empezado a sacar todo el arte del museo, la había empezado a llevar a unas iglesias. La famosa y lindísima, hermosísima iglesia de la Basílica de San Francisco el Grande empezó a ser un depósito de arte. Allí fueron llevados todos los cuadros del Museo del Prado. Empiezan a llevarse cuadros del Museo del Prado y de muchos otros, de la galería, de las colecciones de San Fernando, en fin, de muchos otros sitios en Madrid donde hay un valor artístico impresionante, fueron empezados a llevar a sitios como la Basílica de San Francisco el Grande. En el Museo del Prado empiezan a embalarse las obras. Aquí vemos el desmonte del gran cuadro La familia de Carlos IV de Goya. Ese cuadro se baja, se desmonta, se empieza a embalar y empieza otros cuadros importantes. El famoso autorretrato de Albert Durero está aquí mostrando el momento en que empieza a embalarse para ser llevado a otro sitio. En ese momento no se sabe a dónde. Vamos entonces a empezar un trabajo minucioso, un trabajo muy juicioso por parte de los funcionarios españoles, que empiezan a desarrollar un inventario detallado del estado de cada cuadro que están embalando, hacia dónde va a ir, hacia dónde es, cómo lo encontramos. Y aquí vemos, por ejemplo, en este que es de un autorretrato de Goya, el estado en que se encuentra y al sitio donde lo van a llevar. Tratamiento a que se someten, lugares de depósito y fecha, las Torres de Serrano de Valencia, que ya veremos que es el sitio a donde van a llegar la mayor parte de las obras del Museo del Prado. Estos cuadros, tal como están, empiezan a salir del Museo del Prado y empiezan a montarse en diferentes camiones.
en diferentes camiones que van a tener que transitar por caminos que pueden ser bombardeados por las fuerzas nacionalistas y que van a tener entonces que hacer altos en el camino para revisar las obras en que están, el estado de las obras que están moviendo, para evitar que tengan algún problema y preservar ese patrimonio nacional. El Museo del Prado queda desocupado. El Museo del Prado queda desocupado y armado para una invasión. No queda sino simplemente sacos de arena, evitando que pueda pasar algo mayor dentro del Museo del Prado. El sitio escogido es Valencia, porque la capital de España es Valencia a partir de ese momento. Y las van a llevar a las famosas Torres de Serrano de Valencia. Era el sitio perfecto para hacer un depósito de cualquier cosa. Habían sido parte de las murallas de la ciudad de Valencia en épocas medievales y habían sido utilizadas como prisiones. Luego esas Torres de Serrano por dentro tenían unas grandes fortalezas. Era una especie como la Bastilla, igual a la Bastilla era en ese momento. Y se van a acomodar las obras de arte aquí también con la misma minuciosidad con que fueron acomodadas esas obras de arte y que fueron inventariadas. Aquí vemos, por ejemplo, nos dice claramente en qué sitio está cada uno de los cuadros puestos. Aquí nos muestra dónde están las meninas de Velázquez, dónde está la familia de Carlos IV de Goya, Carlos IV de Goya. Nos está mostrando sitio por sitio dónde están colocados cada cuadro. Y los van a llevar también a otro sitio en Valencia porque las Torres de Serrano no daban abasto. El Colegio del Patriarca, también en el centro de Valencia, también conocido como el Seminario del Corpus Christi, allá van a llegar otros cuadros. Aquí vemos unos tapices importantes y vemos también a una duquesa de Alba de Goya, la vemos allá al fondo también, y vemos un Velázquez también al fondo. Colegio del Patriarca de Valencia. Pero las preocupaciones internacionales en 1937 sí crecían alrededor de lo que estaba sucediendo. Porque es que el argumento en este momento de los nacionalistas, de Franco, de las fuerzas militares sublevadas, era que se estaban robando el Museo del Prado los republicanos y que estaban vendiendo el Museo del Prado obra por obra para poder financiar la guerra contra los nacionalistas. Entonces empieza a buscarse una serie de intermediarios internacionales que vayan y miren que efectivamente las obras no se han vendido y que lo que estamos diciendo que está dentro de las Torres de Serrano sí corresponde efectivamente al Museo del Prado, a las obras del Museo del Prado. Aquí vemos unos técnicos extranjeros que van a Valencia, hacen desembalar el cuadro de las meninas y miran que efectivamente sí sea el cuadro de las meninas. Estamos en una situación difícil en el mundo. En 1937 tenemos un Hitler que está amenazando tomarse toda Europa y tenemos una situación en España complicada. Y tenemos una situación especialmente crítica ya en esta zona, porque en la zona donde estamos ubicados en Valencia, porque vamos a tener unas fuerzas militares que poco a poco se van tomando la ciudad de Valencia. Y la ciudad de Valencia cae. Y es necesario trasladar ahora la capital de España de Valencia a Barcelona. Y en octubre de 1937 hace ese movimiento y pasa a la ciudad de Barcelona, la capital. Hay que hacer el desplazamiento por carretera entre Valencia y Barcelona. Y el único, y estoy haciendo un spoiler aquí, un spoiler contando un poco el final, el único cuadro de todo el Museo del Prado que sufre una avería fue aquí en esta zona que señalo en Benicarló. Había un puente que había sido bombardeado y cuando van llevando un cuadro por debajo del puente, el cuadro que era suficientemente grande, pero no es este que estoy mostrando acá, este es otro camión porque del otro no encontré una gráfica, ese cuadro pega contra el puente y el puente se cae encima del cuadro. La fatalidad no podía ser una más triste para esta. Es el famoso cuadro El 2 de Mayo o La carga de los mamelucos de Goya. El cuadro sufre un desperfecto, que aquí lo podemos ver en unos rayos X, en una radiografía del cuadro. Y se toma la decisión de no restaurarlo y el cuadro se queda así. Si usted vio este cuadro antes del 2008, seguramente lo vio sin restaurar. En el 2008 fue restaurado y se recuperó tal como estaba inicialmente. Para muchos, incluido el profesor Colorado que acabo de mencionar, se considera que fue esto un error, que se ha debido mantener el estado en el cual terminó siendo averiado el cuadro, porque de alguna forma recuerda qué fue lo que sucedió en ese conflicto. En esta gráfica lo que quiero mostrar es cómo era el cuadro antes de ser restaurado y cómo era el cuadro después de ser restaurado. Fue lo único que sucedió
entre todos los cuadros del Museo del Prado, el único daño, que si usted va hoy al Museo del Prado y ve el cuadro del 2 de mayo, la carga de los mamelucos, nunca va a entender qué pasó debajo de un puente con este cuadro. Los cuadros siguieron de Benicarló, pasaron por Barcelona y llegaron a esta zona en Cataluña, donde empiezan a esconderlos en las minas, las diferentes minas que existían en los Pirineos. Van a encerrarlos aquí en las minas de Bajol, en Cataluña. Bajo unos sofisticados mecanismos empiezan a encerrarlos aquí, lo mismo que el castillo de Peralada en Gerona. Van a llevar los cuadros allá. Los cuadros van a permanecer y nadie sabía dónde estaban. El riesgo que estaba tomando la República era muy alto porque aquí es donde se pierden. Y en la Segunda Guerra Mundial, lo sabemos muy bien, se perdieron muchos cuadros porque era tal el secretismo que se le daba a dónde se mantenían los cuadros que nunca se supo a dónde fueron a dar, y es el momento en que no sabemos dónde fueron a dar muchos de estos cuadros. La guerra está continuando y en este mapa vemos cómo va evolucionando hasta que finalmente va llegando y la ciudad de Barcelona cae el 28 de enero de 1939. Ya no hay hacia dónde más ir. Los cuadros han pasado todos, salieron de Madrid, van subiendo por Valencia, pasan y llegan a Barcelona y están en Gerona. Pero más arriba no hay. Entonces viene en este momento la gran preocupación internacional y el gran salvamento de las obras del Museo del Prado. Joseph Avenol, secretario de la Sociedad de las Naciones, es decir, el secretario, lo que sería el equivalente hoy del secretario general de Naciones Unidas, que era en ese momento la Sociedad de las Naciones, se llamaba. Joseph Avenol toma la decisión de que hay que hacer algo. Y a través del pintor catalán José María Sert, de quien hemos mencionado anteriormente en otros videos algunas cosas sobre su vida y especialmente sobre su obra, José María Sert, al ser un catalán, es el que va a liderar una comisión de notables, una comisión de técnicos que van a tener la capacidad de intervenir y de sugerir qué hacer y a dónde llevar estos cuadros. A José María Sert tenía una gran influencia en Naciones Unidas porque además había sido el pintor del Palacio de la Sociedad de las Naciones. Estos frescos que estaban en la Sociedad de las Naciones fueron pintados por Sert y nos recuerda un poco a aquellos que hemos mencionado en otros videos, porque es Sert el que en 1937 había pintado los murales del Rockefeller Center cuando la familia Rockefeller decide destruir los murales que Diego Rivera había empezado a pintar aquí y que consideraron inapropiados porque mencionaban en exceso al comunismo. Entonces es Sert quien ya tiene un prestigio internacional ganado en los dos lados del Atlántico, en Nueva York y en Ginebra, más ciudades internacionales no podían ser estas, quien va a liderar entonces una comisión de notables internacionales. Gente que tiene que ver con museos, el Metropolitan Museum, el Rijksmuseum de Ámsterdam, el Museo del Louvre, el National Gallery de Londres, museos de diferentes partes del mundo empiezan a intervenir y logran un consenso de que hay que sacar esas obras y que hay que llevarlas en ese momento a Suiza, que es el único que está en capacidad de defender esas obras de arte. Y se empiezan nuevamente a embalar y vamos a tener la llegada de todos estos cuadros ahora a la ciudad de Ginebra. Aquí vemos en este cuadro, por ejemplo, la llegada de la Venus de Tiziano está entrando en ese momento a la ciudad de Ginebra bajo la mirada de la policía suiza que ve el desembarco de esta en un museo en Suiza, en Ginebra. Estamos en este momento a inicios del 39, la guerra ha continuado y finalmente el 1 de abril de 1939 se da el parte de victoria por parte de las fuerzas de Franco. Habíamos visto esa evolución en el mapa, cómo las fuerzas nacionalistas fueron tomándose poco a poco todo el mapa español y finalmente el generalísimo Franco el 1 de abril de 1939 da su boletín de parte. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado, Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. La guerra civil había terminado, la República había terminado sus días, la República había salido, poco a poco ese mapa que habíamos visto concentrado había terminado y los últimos estertores de la República Española van saliendo de la ciudad de Alicante en 1939. ¿Qué encuentran en ese momento los españoles? Franco especialmente encuentra un museo del Prado vacío.
y lo tiene muy claro para mostrar y decir, este es el estado en que nos hemos encontrado el Museo del Prado. Para Franco y los militares y los nacionalistas, el Museo del Prado había sido saqueado y había sido robado. Franco no escatimó recursos algunos, ni discurso alguno en manifestar que España lo habían robado los republicanos y que se habían robado primero el oro republicano. El oro que habían dado orden de instrucción de trasladarlo en ese momento a Moscú, dicen unos que simplemente por custodia, otros que era que estaban comprando armas los republicanos, el oro famoso que se conoce como el oro de Moscú, las reservas del Banco de España fueron trasladadas a Moscú. Y naturalmente el generalísimo Franco dice, con el Museo del Prado me hicieron exactamente lo mismo, lo sacaron de aquí y lo vendieron por fuera. Empiezan estos técnicos internacionales a enviarle evidencias a Franco de que eso no fue de esa manera, que estaban todos los cuadros divinamente preservados. Y ya finalmente cuando Franco calma un poco y entiende que los cuadros están preservados, los ingleses piden prestados los cuadros y dicen, señor Franco, queremos aprovechar que los cuadros salieron de España, aprovechar y llevarlos a hacer una exposición en Londres. La molestia que tiene Franco a nivel internacional con todo el mundo es muy grande, salvo con la Sociedad de las Naciones, con quien tendrá muchas molestias más adelante, salvo con la Sociedad de las Naciones, a quien le dice muchas gracias por haber preservado el arte y le va a dar permiso de hacer una gran exposición. La exposición de las obras principales del Museo del Prado en una exposición histórica que se hizo junio, julio y agosto de 1939 en el Museo de Arte y de Historia de Ginebra. Nunca las obras del Museo del Prado habían sido y nunca después de esto han sido expuestas fuera del Museo del Prado, salvo algunos préstamos que pueden haberse hecho. Pero la integral de las obras del Museo del Prado, salir de Madrid para presentarse en otra ciudad solamente en esta exposición, que fue una exposición recordada en todos los círculos de Ginebra. Se acabó el plazo, junio, julio, agosto. El 2 de septiembre de 1939, el Museo del Prado es nuevamente embalado en Ginebra y es metido entre camiones para salir. Pero tomemos nota de la fecha en que estamos, septiembre 2 del 39. El día anterior, 1 de septiembre del 39, ha estallado la Segunda Guerra Mundial. Y los cuadros están en Ginebra. Y para llegar a España tienen que atravesar territorio francés, que aún no está comprometido en la guerra, pero pues evidentemente va a tener que participar en la guerra. Se fletan por parte del gobierno español y de la Sociedad de las Naciones unos trenes que van a viajar de noche y sin luces entre España y Ginebra para llevar todos estos cuadros que finalmente van a llegar a Madrid el 7 de septiembre de 1939. Largo odisea, pero llegaron. Y finalmente se reconoce por parte de la prensa y de la prensa de derecha como el ABC que el Museo del Prado llegó completo en ese momento. Y Franco es el primero en alegrarse de reabrir el Museo del Prado en 1939 y de colgar todas las obras. No faltó una sola de las obras del Museo del Prado. Esta historia tristemente no podrá ser contada en los otros museos después de la Segunda Guerra Mundial, donde mucho arte se desapareció, pero el arte español se desaparece unos años antes, en épocas de las invasiones napoleónicas, pero durante la Guerra Civil el arte fue completamente preservado. Esta es la historia entonces de qué sucedió en la Guerra Civil y el viaje que tiene que emprender el Museo del Prado a través de Europa para preservarse. Nos queda una sesión más. En la próxima sesión vamos a mirar la manera en que se estableció el famoso cubo de Moneo, la restauración que se empieza a planear a finales de 1990 y que va hasta entrado el siglo XXI en lo que se conoció como el cubo del Moneo, el cubo del arquitecto Moneo, que es la expansión del Museo del Prado. Muchas gracias y los espero a todos en la siguiente sesión.